De la patria se abre la sesión. El acta de la sesión 21 ordinaria se da por aprobada por no haber sido objeto de observaciones. El acta de la sesión número 22 ordinaria también queda a disposición de las señoras y señores diputados. El señor secretario procede a la lectura de la cuenta. Señor presidente, no hemos recibido documentos para la cuenta. Ofrezco la palabra sobre puntos varios. Bueno, esta sesión tiene por objeto continuar con el debate en general del proyecto de ley que modifica el Código Penal para tipificar el delito de maltrato de obra a carabineros, boletín 10.167-07. Para estos objetos nos acompaña, hemos invitado al experto en Derecho Penal, don Enrique Aldunate, y también en representación de la Junta Nacional de Bomberos, al abogado, don Juan Enrique Kraus. Tiene la palabra don Juan Enrique. De un gran hombre, nieto. Gracias, presidente. En primer lugar, excusar la presencia del presidente nacional, don Raúl Bustos, que por motivos laborales no se encuentra presente el día de hoy. Bueno, nosotros como Junta Nacional reiteramos lo que se planteó en la sesión anterior de este proyecto de ley, que dice de una realidad que nos afecta en el trabajo que prestamos a la comunidad, que son las distintas agresiones o impedimentos que afectan en el buen desempeño de la labor que debemos desarrollar en los actos de servicio. Este es un proyecto que busca en parte solucionar una realidad que se produce en muchas localidades del país. Así que a nosotros nos gustaría más entrar y escuchar la posición técnica del profesor Aldunate respecto a esta materia. Muchas gracias, Juan Enrique. Tiene la palabra don Enrique Aldunate. Gracias, presidente. Por su intermedio, agradezco desde ya la invitación de esta honorable comisión para ver un tema que naturalmente es de interés público, atendido que la función que prestan los bomberos es una función de relevancia, ¿cierto? Los bomberos han tenido un reconocimiento explícito de sus tareas desde ya la dictación de esa ley marco que se dicta el año 2012, en la cual a partir de sus primeras definiciones se establece que la función de bomberos es una función de servicio público, ¿cierto? Y en ese contexto, naturalmente uno puede ver que efectivamente eso es un elemento conceptual muy relevante para poder determinar de qué manera enfocar correctamente la problemática que el proyecto al menos pretende resolver por la vía de la tipificación de un delito nuevo. Lo que ocurre es lo siguiente, si uno mira, digamos, los presupuestos fácticos que el proyecto consigna, que consignan los mocionantes en su redacción, se da cuenta de un hecho que efectivamente tiene relevancia y que dice relación con ciertas conductas que en determinados contextos afectan la tarea, y esta tarea, digamos, loable de servicio que realiza el cuerpo de bomberos, ¿cierto? Y se dice que muchas veces el personal se ve expuesto a agresiones, eventualmente a vías de hecho que impiden la realización de lo que es su finalidad pública, que sería naturalmente socorrer a las personas que se ven en un contexto determinado afectadas, ya sea por hechos de la naturaleza o por hechos del hombre, que pueden poner en riesgo no solo la integridad de las personas, sino que también los bienes superiores como son la vida, naturalmente la integridad física de las personas y eventualmente también ciertos bienes que son objeto de protección y cuidado en estos contextos. Pero en esa perspectiva, cuando uno mira, digamos, la redacción propuesta, uno puede al menos hacer dos observaciones, digamos, en relación a la descripción que propone el proyecto. Y en ese sentido, una primera cuestión que llama la atención es la penalidad que se establece, ¿ya? La penalidad que se establece es una pena de presidio, una pena temporal de las mayores, vale decir, presidio mayor en su grado medio a máximo, vale decir, una pena que oscilaría entre los 10 años y un día a los 20 años. Lo cual, si uno lo mira en el contexto del ordenamiento jurídico, naturalmente nos lleva a la reflexión. Lo que aspira un derecho codificado, lo que aspira el Código Penal es que exista una cierta simetría entre los bienes que protege y naturalmente las penas que van asociadas a ese tipo de delito. Y esto ya es una primera cuestión, porque en definitiva nosotros estaríamos diciendo que eventualmente, de acuerdo a la descripción del proyecto, ese maltrato de obra, es decir, el maltrato de obra entendido como una vía de hecho, que pudiere, en este caso, cometer un tercero, afectando el desempeño de los bomberos, conllevaría una pena que sería equivalente, por ejemplo, sin ir más lejos, al homicidio. Es decir, la afectación del derecho a la vida puesta
al mismo nivel que un hecho que puede tener relevancia penal, es una decisión del legislador, pero que naturalmente en términos prácticos aparece claramente como desproporcionada frente a la afectación al bien jurídico que está en juego. Y eso también requiere una mirada que vamos a analizar posteriormente. Y una segunda cuestión que llama la atención es que, en definitiva, los verbos rectores que ocupa el tipo penal y la ubicación sistemática que se propone está incardinada en el contexto de los desórdenes públicos, que se trata de otro tipo de infracciones que más que nada se refiere a un sinnúmero de conductas que pudieran afectar gravemente la tranquilidad pública. Y en ese contexto, esta definición más bien se aviene a lo que ya el Código describe a propósito de los atentados contra ciertas autoridades que define el Código, en el mismo párrafo de ese mismo título, ¿cierto? A propósito de los atentados contra miembros del Congreso, respecto a fiscales, defensores, en fin, el Código ha ido modificando ciertas conductas las cuales se hace cargo del problema del maltrato de obra. Entonces ya la descripción o los elementos que ocupa el tipo penal aparecen como un poco discutibles que tengan vinculación propiamente tal con la existencia de un desorden público y las conductas que van asociadas a esos hechos. Entonces, mirado en esa perspectiva, creo que el legislador tiene acá un doble desafío. Primero, decantar bien de qué se trata o qué es lo que se quiere en este determinado contexto seleccionar como conducta que se considera intolerable y que va a ir asociada a una pena. Y ahí habría que hacer una doble distinción. Primero, si se trata de aquellas conductas, cualquiera sea en la naturaleza, naturalmente tiene que ir acompañada de los deberes de técnicos de precisión, de taxatividad que exige el principio de legalidad, en el sentido de determinar cuándo una conducta va a impedir el normal funcionamiento de la función que cumple el bombero. Es decir, estaríamos hablando de actos que en la práctica se traducen en hechos que puedan impedir el normal desenvolvimiento de esta actividad que hace el bombero, y yo la separaría de aquellos otros actos que puedan constituir vías de hecho que podrían configurar un maltrato de obra y eventualmente eso significar algún tipo de menoscabo a la integridad del funcionario bombero. ¿Ah? En ese contexto, naturalmente, la pena puede ser de distinta naturaleza. No es lo mismo eventualmente provocarle a una persona algún tipo de lesión, algún daño a su salud física, que eventualmente lo que signifique impedir el normal desarrollo de la función. ¿Ya? Entonces, yo creo que eso es una primera cuestión que hay que precisar. Y en ese contexto acá hay dos posibilidades, por razones de coherencia legislativa. O una, ubicarla dentro de ese contexto de que se trataría de una suerte o una eventual o una hipótesis calificada de un atentado contra esta autoridad que cumpliendo un fin de solidaridad lícito, que es auxiliar a las personas que están en un contexto determinado que requieren auxilio, se vean afectadas por estas conductas. Y por otro lado, eventualmente, ¿qué pasa en aquellos casos en que eventualmente los bienes jurídicos comprometidos son de otra naturaleza? Como por ejemplo si el resultado de una emergencia un funcionario resulta gravemente lesionado con una lesión que le provoca un daño, un deterioro físico que impide, por ejemplo, en la terminología del código, reduce su capacidad para el trabajo durante más de 30 días, menos de 30 días, que es como la tipología que ocupan las lesiones. Y el tema no es menor porque, en definitiva, si usted observa las últimas modificaciones que han existido en materia de codificación penal, usted puede observar que el tema de las lesiones siempre ha sido una cuestión problemática, porque siempre significa una manifestación exterior de cuál es el daño que sufre la persona. Por eso el código habla de castración, por eso el código habla de lesiones graves gravísimas, lesiones simplemente graves, y llegamos incluso a un extremo que durante el año 2018, en enero se dicta una legislación que se hace cargo de otra fisonomía de hechos que no llegan a constituir lesiones, que se refiere precisamente a lo que son, por ejemplo, los maltratos relevantes que pueden sufrir ciertas personas, maltratos corporales, que no llegan a constituir lesiones, pero que naturalmente tienen ese componente que lo deja en una zona, digamos, casi, por así decirlo, intermedia entre lo que no produce ningún resultado, pero que puede generarle un menoscabo a la persona. Entonces hay que tener en consideración esos elementos también al momento de plantear una solución, digamos, normativa adecuada para este problema. Y es por eso que, al menos revisado el proyecto en esta visión de conjunto, uno lo que puede decir son dos cosas. Primero, que eventualmente, en caso que exista una lesión, una afectación a la salud individual de la persona, eso tiene que quedar entregado a las reglas generales. Y por lo tanto, cualquier lesión de la que sea objeto, el funcionario bombero va a responder siempre el responsable por las reglas generales de las lesiones, y eventualmente lo que podría hacer el legislador es eventualmente establecer una circunstancia agravante especial, en virtud de la cual, que si se trata de un acto de servicio en que el bombero sufre alguno de estos delitos que eventualmente pueden afectar su integridad,
eventualmente ahí el juez podrá ponderar este plus de pena que significa la circunstancia agravante especial. El código no solo tiene circunstancias agravantes generales, sino que hay múltiples tipos penales que tienen agravantes especiales y que podrían de esa manera resolver el problema de estos casos en que podría existir una grave afectación con ocasión del servicio que afecta al funcionario de bomberos. En cuanto a la otra conducta que se busca tipificar, que dice relación con impedir eventualmente digamos, el normal desenvolvimiento, desempeño del funcionario bombero, naturalmente quizás ahí podría uno entender que dentro de del artículo que regula los atentados a la autoridad, así como existe este delito de falsa alarma, que se refiere específicamente a bomberos, podría establecerse un inciso o un apartado que dé cuenta de esta situación en las cuales los funcionarios ven impedido de realizar sus, digamos, funciones. Otra opción, derechamente, es incluir una norma específica dentro de la normativa especial que tiene la Ley Marco de Bomberos, que también eso no es un obstáculo tampoco para poder regular un tema de esta naturaleza, porque en definitiva acá la naturaleza intrínseca de la norma es independiente de la ubicación sistemática que le pueda dar el legislador en un contexto de regulación. Así usted puede ver diversas leyes especiales que contienen tipos penales. La ley de mercado de valores, la ley de sociedad anónima, la ley general de bancos, es decir, normativa especial que tiene a su turno, digamos, regulaciones punitivas que pueden quizá enfocar de mejor manera este asunto. ¿Y por qué lo digo? Porque en definitiva el tipo penal que regula actualmente, por ejemplo, este delito de falsa alarma, hace una connotación específica a los bomberos, pero deja abierta la posibilidad que otro servicio público también pueda ser objeto de este tipo de conducta. Entonces, el legislador tiene que ser preciso en estas definiciones. El mandato de taxatividad, el mandato de precisión que debe tener la norma penal exige algunos niveles de énfasis que tiene que poner el legislador en esas descripciones. Y por lo tanto, creo yo que acá hay dos bienes que están en juego y eventualmente requieren un tratamiento diferenciado. Si eventualmente se produce una afectación a la persona, en su integridad naturalmente va a responder siempre por las reglas generales respecto a lo que puede ser un delito contra la salud individual. Y eventualmente, si ustedes quieren reforzar esa protección, eventualmente considerar una circunstancia agravante especial. Si eventualmente acá lo que está en juego es impedir la realización de una actividad, naturalmente eso también se puede regular de una manera más adecuada en el código. Yo les propondría, o al menos mi sugerencia, es que ambas situaciones deben separar, digamos, en dos regulaciones distintas en el proyecto y eventualmente también considerar que la pena que se propone tiene que ir muy en sintonía, muy en proporción de lo que son ya las regulaciones del código. Porque hay una tendencia ya generalizada a establecer casi como tipos con nombre y apellido. Un día son tales funcionarios de tal sector, de otro sector. Sí, la ley tiene que ser general y abstracta. El punto es que eso no significa, no es equivalente a impunidad. Si el problema muchas veces va de la mano de otros problemas probatorios, problemas de cómo se desarrolla una investigación, ese es otro problema. Pero si acá eventualmente se quiere, digamos, dar un ámbito de protección a esta actividad que naturalmente está reconocida por la ley, es una actividad lícita, que sea en un contexto de solidaridad, porque la prestación que hace Bomberos siempre es gratuita, en el fondo, si lo que se busca es reforzar esa protección, tiene que hacerse a través de canales adecuados y efectivos. Una pena de esa naturaleza es una invitación directa que en la práctica no se aplique por lo desproporcionado que significaría una aplicación de estas índoles. Entonces, yo en términos muy generales es lo que yo me permitiría comentarles respecto al proyecto. Digamos, es una buena iniciativa, pero requiere, digamos, un mayor nivel de precisión y perfeccionamiento para alcanzar los fines que el propio legislador se ha trazado con este proyecto. Muchas gracias, Enrique. Se ofrece la palabra, diputada Flores. Presidente, primero en términos generales, me gustaría proponerle a usted y por su intermedio al resto de los colegas quizás tener a bien poder votar en general el proyecto para dar ya una señal y luego entrar a la discusión en particular, gracias al profesor Aldunate que está acá, ¿cierto? Y tomar a lo mejor parte de lo que él señala, poder escuchar también al abogado, ¿cierto?, que viene representando a la Junta, al resto de los colegas, pero yo creo que sería positivo, presidente, en esta sesión de la comisión poderlo votar en general. Dicho eso, yo comparto lo que señala el profesor Aldunate, en el sentido de que efectivamente tiene que existir una correlación entre los bienes jurídicos protegidos y las penas que están asociadas, porque en nuestro Código Penal tiene que existir, digamos, una equivalencia, a lo menos respecto cuando estamos resguardando, en este caso, la vida o la integridad de las personas. Y en ese sentido proponer
quizás recuerdo que en la última comisión, de hecho, habíamos acordado, presidente, poder hacer una indicación que se iba a trabajar por parte de la Junta con la Secretaría de la Comisión, si mal no recuerdo, en ese sentido, de generar una gradualidad que puede ir de las lesiones menos leves que puede sufrir un voluntario de algún cuerpo de bomberos en el ejercicio, ¿cierto?, la prestación del servicio, hasta, porque hay que ponerse los casos. Ojalá, ni Dios lo quiera, nunca ocurra, pero ¿qué pasa si algún día tenemos un homicidio, por ejemplo? Esperemos que nunca ocurra, insisto. Pero puede llegar a ser, de entre las lesiones menos leves hasta cuando, en definitiva, tenemos acá en riesgo la vida y, en consecuencia, quizás la muerte de un voluntario. Y en ese sentido, quizás separar efectivamente lo que tiene que ver con la integridad física de los voluntarios y quizás separarlo respecto al desplazamiento, la posibilidad de acceder, digamos, al lugar, ¿cierto?, donde se está generando la emergencia. Pero humildemente creo que quizás eso no implica necesariamente no contemplarlo dentro del 269 del Código Penal. Quizás se puede existir una indicación que redacte de una manera distinta, ¿cierto?, teniendo contemplado, ¿cierto?, la gradualidad de acuerdo a las lesiones, los daños que se puedan generar a los voluntarios. Y quizás, presidente, como sugerencia, en la ley marco incorporar la otra parte, que tiene que ver con que efectivamente puedan o no acceder, o sean o no impedidos de acceder nuestros bomberos al lugar de la emergencia. Gracias, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado Jackson. Muchas gracias, presidente. Me vengo incorporando por un reemplazo de incompatibilidades horarias a la comisión y revisando el proyecto de ley. Yo en general creo que al ser de última ratio las consideraciones penales, hay una pregunta, o hay dos preguntas esenciales que yo me intento hacer cada vez que hay una nueva tipificación de un delito o un aumento de penas. Primero, ¿cuál es el propósito al que sirve, ¿no? Si es que es más bien disuasivo o si es que es más bien como del orden, bueno, meramente punitivo, por riesgo a la sociedad de que una persona pueda permanecer libre. Y por otro lado, el término de proporcionalidad, porque creo que acá lo que estamos pudiendo ver, lo mismo que sale acá y la misma argumentación podría decirse tanto para, no sé, enfermeros, enfermeras. ¿Qué pasa si es que están en un pabellón y alguien violentare o maltratare de obra? Lo mismo podría ser para los técnicos que están en esa misma situación en un pabellón o atendiéndote en ese sentido, profesores o profesoras, médicos, un taxista, un chofer del Transantiago o de los buses interurbanos. Y podríamos sumar prácticamente todas las profesiones. Claro, hay algunas más sensibles, ¿no? Obviamente un enfermero, un médico te están salvando la vida, un bombero también está intentando salvar no solo tu vida, sino el inmueble y probablemente otra gente. Pero creo que lo que está acá es una... O sea, si es que el problema es que no tienen remuneración o están haciendo colecta hoy día para tener buena infraestructura, buen equipamiento, creo que el darle dignidad a su oficio está más por proveerle de las mejores herramientas para que ellos puedan desempeñarse. No necesariamente desde una lógica de distinguir de cualquier otra persona u profesión el hecho del maltrato. Por lo tanto, yo a primera vista del proyecto, no soy partidario de agregarlo como está acá en el artículo único de este proyecto, sino más bien, si fuera otro proyecto, ¿no? otra forma en el 269 y en su inciso segundo, que en parte está, ¿no? Porque acá lo que parece es que incurrirá en pena de presidio menor en su grado mínimo medio que impidiere o dificultare la obtención de personal de bombero. Y creo que en el dificultare está implicada la posible agresión. Entonces yo me temo que por empatía que todos nosotros tenemos a la labor de carabineros, la admiración que tenemos por lo que hacen diariamente, vayamos a caer en lo que se conoce como populismo penal. Y yo al menos no me gustaría que a partir del ejercicio de un proyecto de ley con una quizás buena inspiración, que es proteger a las bomberas y bomberos, terminemos cayendo en una espiral que después nos va a llevar a cada una de las profesiones. Van a llegar otras profesiones y van a decir, bueno, ¿por qué bombero es más importante que nosotros? ¿No? Los enfermeros y enfermeras.
que reciben también maltrato cuando están por atender a un paciente, o después en los postoperatorios también existen maltratos importantes, o los médicos, ¿no? Yo me temo que esto puede derivar en una espiral sin fin y que al final terminemos elevando básicamente lo que son maltratos, porque, a ver, si es que a alguien le pegan, Escuchemos al diputado Jackson. si es que a alguien le pegan, ¿no? En cualquier parte, si es que alguien le pega a un vecino, tiene, ¿no?, que la posibilidad de constatar lesiones y por lo tanto acudir a las normas que establece el código si es que estas son graves y que por lo tanto tiene todas las atribuciones. Hay un delito configurado ahí. Mi cuestionamiento tiene que ver por qué le confiere la calidad, la mera calidad de este oficio en particular, que todos admiramos mucho, como es el de bombero, una significación adicional en lo que es el materia penal. Y ahí yo al menos difiero radicalmente del objetivo central del proyecto, y creo que puede ser peligroso, sin perjuicio que podamos desde esta comisión trabajar todas las posibles formas de mayor dignidad al trabajo que realizan heroicamente los distintos cuerpos de bomberos del país. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Bobadilla. Don Sergio. Presidente, valorando la exposición de nuestro invitado, sin duda que nos ha permitido tener una visión un poco más precisa respecto de la propuesta que estamos analizando. Solo, presidente, por su intermedio, como cultura general al abogado, ¿qué establece la norma respecto de la agresión de carabineros en actos de servicio? Me gustaría si se pudiera... Enrique. Claro, efectivamente, bueno, Carabineros tiene un estatuto propio, que siempre ha sido objeto de mucha atención y observaciones, porque en definitiva, si usted revisa el Código de Justicia Militar, existe, digamos, la regulación del famoso delito de maltrato de obra, ¿cierto?, a Carabineros, y el cual contempla diversas puniciones dependiendo del tipo de lesión que se produzca. Es decir, en eso no varía un poco la fisonomía que tiene el Código. El Código distingue el tipo de lesión, a mayor gravedad, mayor pena, y así naturalmente va desembocando hasta una zona en que naturalmente a veces se produce la vía de hecho, pero no se produce la afectación a la salud individual. Y es por eso que todas estas formas de maltrato, estas figuras que quedan así, una especie de limbo abierta, vienen a colmar siempre en esa lógica con una pena mucho más rebajada frente a las otras punibilidades. Por lo tanto, Carabineros siempre tuvo un estatuto específico regulado en el Código de Justicia Militar en atención a, bueno, uno podría entenderla en el buen sentido de la norma, atendido que es un personal que está expuesto naturalmente a circunstancias muchas veces límite, ¿cierto? Y que tenían naturalmente en ese contexto una protección reforzada, para decirlo en forma bien elegante, porque en realidad a veces se generan desproporciones bastante también miradas con el derecho penal común o cualquier ciudadano que podía ser víctima del mismo tipo de afectaciones. Esta norma también contribuye un poco a abonar el desorden que existe en la materia, a que, por ejemplo, la agenda corta, la segunda agenda corta que se dicta, establece también un estatuto especial, esta vez para gendarmería, en que también se establece un nivel de punibilidad reforzado o privilegiado en relación, naturalmente entendiendo que estaban expuestos también a situaciones por la función que ellos desempeñaban. Entonces, en ese contexto uno puede observar que nuestro sistema a ciertas autoridades, claro, efectivamente el derecho positivo chileno le da un estatus, digamos, específico de protección, ¿ya? Entonces, la pregunta era, a propósito de lo que conversamos al inicio, en este caso lo de bomberos, la primera observación que se hacía era respecto a esta punición, que aparecía a todas luces desproporcionada. Pero la pregunta, o al menos también un poco resolviendo la inquietud del diputado Jackson, dice relación cómo eventualmente ustedes como legisladores pueden ponderar que en determinados contextos, porque acá también lo que entiendo que los presupuestos de la moción es que, y eso es un hecho también que a veces es público notorio, existen, digamos, hipótesis de maltratos de obras a los funcionarios, ¿cierto? Y cómo eso se puede aprender de mejor manera. Entonces ahí hay dos caminos, o eventualmente una técnica de establecer una pena autónoma para esa circunstancia específica, o eventualmente una circunstancia agravante especial relacionada en el tipo que corresponda, para que eventualmente el juez la considere al momento de ponderar ese tipo de lesión que pueda sufrir o tipo de maltrato. Muchas gracias, Enrique. Tiene la palabra el diputado Álvarez, Sebastián, y después el diputado Ratner. Gracias, presidente. La verdad que, bueno, llevo ya como 3 sesiones de bomberos. Sin embargo,
Es cosa de ponerle fecha, está el diputado Jackson ahora. Sí, que si tienen fuera que tan ver. amable coordinarse con el diputado Jackson, no habría ningún problema, por favor, para la próxima. Sí. Bueno, mi pregunta es la siguiente, porque me hace sentido, por un lado, el proyecto de resolución, pero por otro lado también tengo mis dudas respecto al por qué. Porque en el fondo, claro, cuando se produce una afectación o se imposibilita la función de un bombero, eso puede traer serias consecuencias. Pero la pregunta es por qué entonces aumentar la tipificación de la pena. Porque también podría pasar lo que decía el diputado Jackson, quizás podrían entrar en esto otras categorías, otras profesiones, otros oficios. Pero yo no sé si Bomberos presentó algún dato, valor estadístico, porque el abogado lo dice, es una hipótesis. Entonces, establecer un proyecto de ley, ¿no es cierto?, en base a una hipótesis, puede abrir un espacio muy amplio, pero distinto si tenemos un dato duro. Si tuviéramos un dato duro que indique, por ejemplo, que han venido produciéndose un aumento significativo en los últimos años de maltrato de obra a bomberos en ejercicio, uno podría entender, claro, hay una situación que viene precipitándose y por lo tanto requiere esta normativa especial focalizada. Pero no tengo ese dato duro, no tengo el dato estadístico. Es más, en esta misma línea, hace un tiempo atrás, estaba la idea de justamente de aquellos vehículos que no dan el paso a los vehículos de bomberos. Entonces también existía la idea de poder incorporar algún tipo de sanción a eso. Pero conversando también con bomberos, muchos bomberos te indican que no, que depende de la región, que es muy distinto. En las regiones de Chile es distinto la forma. Hay regiones de Chile donde se siente una sirena y todos abren el camino. Hay otras que no, que la gente bloquea y le da lo mismo y no deja pasar. Entonces, ahí no sé si es pertinente algún minuto poder solicitar a Bomberos de Chile que si nos puede entregar un dato estadístico respecto a estas situaciones puntuales, de manera tal de tener un dato duro y sobre ese dato duro entender si esta iniciativa es pertinente o realmente se puede suplir de otra manera. Gracias. Muchas gracias, diputado. Tiene la palabra el diputado Radberg. Gracias. Saludar a nuestros invitados. A ver, claramente hay una desproporción en todo lo que significa impedir, ¿no es cierto?, o dificultar la actuación con el hecho de violentar o maltratar de obra personal. El primer caso, ¿no es cierto?, la pena, según lo indicado acá, va de 61 días a 3 años y la otra de 10 años y un día 20. Entonces, hay una desproporcionalidad muy grande. Atendido a lo que se ha señalado acá respecto de otros profesionales u otras personas que intervienen en situaciones similares que pudieran eventualmente también ser objeto de maltrato, me coloco el ejemplo de un accidente vehicular, donde, ¿no es cierto?, debe llegar la ambulancia, debe llegar carabinero, debe llegar bombero. Y si hay una acción de terceros que finalmente dificulta la acción de los tres, tanto en la llegada como también violentar o maltratar a las tres instituciones, no tendría por qué haber razón alguna de que las penas fueran distintas para cada uno de los casos. Por lo tanto, la pregunta aquí si es que efectivamente los abogados pudieran resolverme este tema. ¿Qué penas hay en el caso de maltrato de obra a carabineros, por ejemplo, en esa situación? Y eventualmente si es que hubiera alguna norma relativa a los funcionarios de salud para ese caso particular, para de alguna manera asimilarlo a ello y tener alguna coherencia en lo que significa a la acción y al resultado que se está generando respecto a la situación. Si bien es cierto, los funcionarios de salud y carabineros son remunerados y los bomberos son voluntarios, pero es una situación de que podría tomarse en consideración, pero no que haya una exagerada diferencia en la pena a aplicar en uno y otro caso cuando la función que están cumpliendo es similar. Gracias, señor presidente. Muchas gracias, don Jorge. Don Enrique, ¿usted podría hacerse cargo de ilustrarnos este eventual concurso real de delitos que plantea el diputado Radberg? Sí. La penalidad en su dimensión. Ofrezco la palabra mientras tanto. Diputado Ortiz. Mira, yo quiero recordar algo, presidente. Cuando esta ley la presentó, que el autor es Jorge Ulloa, se analizó profundamente y se planteó que las penas eran bárbaras.
y que iban a significar un desprestigio para bomberos. Estoy hablando de lo que sucedió el 15, porque nosotros hemos sacado 12 leyes. Ley marco, que es la más importante, de accidentes del trabajo, que solucionamos un tema de salud brutal, la que había, porque ahora están obligados a recibirlo en cualquier, en lo que esté más cerca. Y lo otro que tuvimos que ver con los accidentes, que por ejemplo le tiraban piedras a los carros bomba o lo hacían, también se sacó una ley sobre eso, se sacó una ley. Pero esta ley yo creo que es demasiado dura, yo creo que se está llegando a un nivel, no sé, porque por ejemplo yo, mis distinguidos colegas que por primera vez son diputados, hay por lo menos 3 proyectos que han presentado, recordar que tienen que tener una pensión los que cumplen 50 años. Yo les quiero recordar algo a esos colegas. Ese proyecto se presentó como 6 veces años atrás. ¿Y saben lo que dijeron la inmensa mayoría de los bomberos? Que ellos no querían por ningún motivo porque eran voluntarios. No nos perdamos. Y nosotros hicimos una ley muchos años atrás en el sentido que por ser accidente del trabajo que le han impedido, la renta que le colocamos fue muy buena. O sea, los que realmente sufrieron que no podían seguir trabajando, quedaron con lesiones, esa vez conseguimos un 200% de aumento. Entonces, mira, nuestros bomberos, que son los mejores evaluados, son muy especiales, muy especiales. Yo no he escuchado a ninguno de los bomberos que quieren dejar de ser voluntarios. No he escuchado a ninguno de los bomberos, al menos en Concepción, Chubaiante y San Pedro, que es mi distrito histórico, hay 10, 4 y 3, son 17 compañías de bomberos entre las 3, que dicen, mire, a mí me gustaría ser funcionario del Estado, al estilo norteamericano. No lo he escuchado. No sé la experiencia tuya, no sé que tú hayas escuchado. Entonces, a mí me parece que es muy duro, muy duro. Yo estoy de acuerdo que se haga, pero con pena, penas lógicas. Proporcionales. Claro, porque... Así que yo creo que la exposición a través suyo, presidente, que hizo el abogado Aldunate muy bien, y el abogado Kraus, que viene por la Junta, después que escuchó a Aldunate también debiera darnos a conocer una opinión usted. Se lo digo sinceramente. O sea, una opinión del punto de vista cuál es la realidad hoy día. Aquí usted, colega, dijo una cosa, si hay una encuesta de que cuántos son gente que le ha sucedido eso en el país, si es que la tiene, que la dé a conocer, o si no, que pregunte si existe, porque hay que analizarlo más. En vez de ser algo positivo para bomberos, puede ser muy negativo para bomberos. Nada más. Muchas gracias, diputado Ortiz. Tiene la palabra el diputado Monsalve. Don Manuel. No sé en qué calidad, la verdad, para ser franco. Entra cualquiera. ¿Ah? Que mi calidad es siempre la misma, y alta calidad. Muy bien. Oye, mira, es evidente que estamos en general en una sociedad donde hay más violencia y hay una discusión de cómo se enfrenta. Entonces, tienden a surgir una serie de iniciativas. Hay que recordar que discutimos hace poco iniciativas para también tener penas más altas para hechos de violencia que afectaran a funcionarios docentes de escuela y también de salud, y fue aprobada, si mal no recuerdo, por unanimidad en la sala de la Cámara de Diputados. Ahora hay una serie de prestación de servicios que uno pudiera considerar relevantes para las personas, que claro, pudieran ser objeto de hechos de violencia. Aquí se ha hablado de los médicos, del personal de salud, en fin. Pero yo diría que es distinto hoy día en el marco de una violencia que es más territorial y que está vinculada particularmente a bandas que toman control de sectores importantes, a veces de poblaciones completas. Es completamente distinto que para cumplir el servicio público hay que desplazarse y entrar a ese territorio. Creo que esa es una condición distinta, porque no es lo mismo que a mí me vayan a ver a un centro de salud dentro de un contexto en cierta medida de respeto, de compañía, incluso de seguridad, a que yo tenga que entrar para prestar ese servicio a una determinada población. Lo que ocurre con carabineros, lo que ocurre con la policía de investigación y lo que ocurre con bomberos, que tienen que entrar a lugares a los cuales seguramente ninguno de nosotros entraría.
sin tener medidas de resguardo adecuadas. Y yo creo que eso le da una condición especial. Por eso me parece que es razonable discutirlo. Ahora sí creo, y recogiendo algunas de las cosas que se ha dicho, para aprovechar a hacer una pregunta al Dunate, que siempre hay que saber el tamaño del problema que enfrentamos. Porque, digámoslo así, si al final de los hechos de violencia que enfrenta bomberos son el 0,01% de las veces que ocurren, entonces yo no sé si vale la pena discutir una ley para enfrentar un problema que tiene una significación absolutamente marginal. Pero bueno, por eso es que es muy importante la estadística. Yo debo suponer que Carabineros tiene una estadística que permite saber cuál es el tamaño del problema y cuál es la magnitud del problema. O sea, me refiero a que cuántas veces ocurre y qué tan grave es lo que ocurre, para saber si vale la pena entrar a legislar respecto al problema o tal vez con otro tipo de medidas se resuelve. Y lo segundo que quería preguntarle suyo al profesor Aldunate, ay, me costó eso, ya. Al profesor Aldunate es lo siguiente, porque mira, escuchando esto, a mí me parece más grave impedir que Carabineros, o sea, que Bomberos cumplan su función. Porque, a ver, cuando tú concurres a una emergencia, está en riesgo la vida a veces de muchas personas, no de una. Y por tanto, impedir la acción de un servicio de urgencia me parece más grave incluso que lesionar a alguien de manera individual. Porque producto de impedirlo puede haber una pérdida material muy relevante, pero pueden haber pérdidas de vidas relevantes. Entonces, me parece que es mucho más grave impedir la acción de Carabineros de bomberos, perdón, que el maltrato eventual, no digo que no sea grave, a un bombero de manera individual, porque yo entiendo que las políticas públicas deben proteger el bien común más relevante. Entonces, una población, un incendio, casas pareadas, implica el riesgo a la vida de personas, e impedir que se concurra en ayuda de esas personas para salvarle la vida me parece un hecho grave. Yo no sé si ese hecho ya está tipificado y tiene una sanción en particular, porque me coloco, por eso pregunto, me coloco el caso que impedir la acción de bombero implique que 3 personas fallecen. Yo no sé si las personas que lo impidieron están sujetas a acusaciones de algún tipo penal. Dicho eso, me parece que en el caso del maltrato a Carabineros, bueno, yo creo que la condición de que tengan que entrar a territorios de bomberos, el hecho de que bomberos tengan que entrar a territorios es un hecho que le agrega un componente adicional en el contexto de la realidad que estamos viviendo, de la realidad que estamos viviendo en distintos territorios del país, y que no se ven luces que se vaya a resolver de manera rápida o se vaya a revertir. Incluso uno pudiera pensar que por el contrario pudiera tender a agravarse. Y en ese contexto me parece que tener una especie de estatuto para proteger la integridad física de las personas que tienen que entrar a prestar el servicio de bombero a un territorio me parece que es razonable. Ahora, la ponderación, claro, es un tema jurídicamente discutible. Yo valoro las opiniones que se han dado, pero yo vuelvo a insistir, me gustaría saber si ya está tipificado esto de impedir la acción de bomberos. Eso, muchas gracias. Gracias, diputado González. Diputado, casi. Profesor Aldunate. Es casi. Prende el micrófono, Enrique. Presidente, por su intermedio, bueno, primero, por un tema de orden, vamos despejando las consultas. Se me preguntó en su momento por el estatus jurídico de los carabineros, ¿cierto? Y la regulación efectivamente está en el 416, artículo 416 bis del Código de Justicia Militar, ¿cierto? Y ahí se ocupa la misma nomenclatura que viene del Código, el que hiere, golpeare o maltratare de obra, y en este caso, a diferencia de la norma general que está en el Código Penal, se refiere acá específicamente al carabinero que se encontrara en el ejercicio de sus funciones. Y ahí vienen las puniciones reforzadas, por así decirlo, versus lo que puede hacer cualquier ciudadano común conforme a las reglas del Código, y en las cuales, por ejemplo, dice pena de presidio mayor en su grado medio a máximo, vale decir
la misma pena que se propone en el proyecto, de 10 y 1 a 20 años, si resultan las lesiones que el ofendido demente, inútil para el trabajo, impotente, impedido algún miembro importante o notablemente deforme. Para decir la hipótesis de castración o mutilación, que son las hipótesis agravadas de lesiones del Código. En segundo lugar, presidio mayor en su grado mínimo, 5 y 1 a 10, si las lesiones produjeran al ofendido enfermedad o incapacidad para el trabajo por más de 30 días. Tercero, presidio menor en su grado medio a máximo, vale decir 3 años y un día, 5 años, si le causar lesiones menos graves. Y finalmente, presidio menor en su grado mínimo de 61 días 540, si se le ocasionaren lesiones leves. ¿Ya? Hace una graduación en función de las lesiones, porque las lesiones en Chile se estructuran en base a sus efectos, ¿cierto? Y por lo tanto nosotros podemos distinguir entre esta taxonomía de las mutilaciones, castraciones, lesiones graves, gravísimas, lesiones simplemente graves y las lesiones leves, ¿cierto? Entonces, el problema que en este punto el proyecto, ¿qué es lo que dice? Ocupa una nomenclatura que puede llevar a la confusión porque habla de violentar. El violentar lo vamos a asimilar al concepto de violencia o intimidación que ocupa el Código Penal a propósito del robo cualificado, o eventualmente hablamos solamente del maltrato de obra al personal de bomberos, pero no hacemos una distinción en relación al tipo de lesión que se sufra. Entonces, si usted me pregunta, yo no creo que esa sea tampoco la solución de establecer una graduación en relación al tipo de lesión, porque para eso están las reglas generales. Si usted quiere reforzar la situación que puede vivir un funcionario bombero, que puede afectar su salud, incluso su vida, en el ejercicio de su función, creo yo que un agravante especial puede ser un camino o derechamente una norma de determinación de pena, que diga que se aumentará en un grado o se aplicará la pena en el máximo si resulta en circunstancias del ejercicio de la función del funcionario bombero se cometa un delito contra la salud individual o contra la vida del funcionario. Esa puede ser una solución, por ejemplo. Para no entrar en este juego de distinciones, digamos, de punibilidad específica en relación a las lesiones, porque ya el Código Penal las regula. Creo yo que la forma de aprender la mejor manera de eso es a través de una circunstancia agravante especial. ¿Ya? Esa es mi opinión. Ahora, en cuanto a la otra pregunta que hacía el diputado Monsalve, efectivamente el código, que yo partí la exposición diciéndolo, era que efectivamente hay una norma que establece esas circunstancias de impedir la normal realización de la función que cumple el bombero, ¿cierto? Y eso está en el artículo 269. Yo lo que les decía es que no me parece que sea una ubicación adecuada, porque el 269 lo que regula son los desórdenes públicos, que es una vieja norma de cuño español, que castigaba los delitos contra la tranquilidad pública. Y en realidad acá yo creo que esto va más allá de la tranquilidad pública, esto no tiene nada que ver con la tranquilidad pública. Acá estamos hablando de otra esfera de protección, estamos hablando de que una actividad lícita reconocida por el ordenamiento jurídico, que es la actividad que cumple el bombero, en determinados contextos puede ver frustrada, truncada, con eventuales consecuencias. Pero tampoco la tipificación vigente se hace cargo de la hipótesis que plantea el diputado Monsalve. Por ejemplo, que a consecuencia de este impedimento no llega bombero y los niños que están atrapados en la casa mueren calcinados. ¿Cómo se responde a eso? ¿Le vamos a imputar el homicidio al que impidió eso? ¿Era posible para él prever esa circunstancia? Y eso en el fondo tiene solución conforme a las reglas generales y va a depender mucho del dolo de la gente, si esta conducta fue realizada con dolo eventual o eventualmente con un dolo directo. Naturalmente, si yo impido que el bombero entre a la casa, sabiendo que están los niños o pensando que puede haber niños, yo naturalmente me puedo representar ese resultado y si lo acepto, respondo. Podría ser preterintencional. O eventualmente se puede dar una combinación de elementos. Puede haber delito doloso para impedir el actuar de bomberos. Yo tenía intención de que estos bomberos no hagan su trabajo. Y eventualmente debo responder por la negligencia que ese acto implicaba y eventualmente responder por el acto negligente que conlleva una lesión o eventualmente la afectación a otro bien. Eso el código lo puede resolver conforme a las reglas generales, pero ahí entraríamos casi en un trabajo de laboratorio de ver todas las posibles situaciones. Lo que yo veo es que esta norma que está vigente requiere sí un perfeccionamiento, requiere mejor o una nueva ubicación o una mejor manera de establecer en qué casos se pueden dar esta forma de impedir o dificultar. O se puede establecer por el legislador, se entenderá que se dificulta la tarea de bombero en los siguientes casos. Y ustedes pueden establecer ahí ciertas hipótesis de manera clarificadora respecto a ese tipo de actividades. Eso puede ser. O sea, en el fondo, digamos las posibilidades, la idea matriz no la tengo acá a la vista, pero naturalmente si lo que apunta es, a ver, dice en sus consideraciones, claro, habla de penalizar todo atentado o agresión perpetrada contra bomberos en el ejercicio de sus funciones. O sea, en el fondo lo que está en el contexto acá es lo que puede ocurrir circunstancialmente en el ejercicio de la función del bombero. Y eventualmente ahí hay que buscar la fórmula que sea más, digamos, adecuada, proporcional en cuanto a la punibilidad, en atención a los bienes jurídicos que están en juego,
una fórmula razonable puede ser el plus de antijuricidad que implica una circunstancia agravante, o eventualmente ver en qué casos calificados uno puede decir, mire, sí, efectivamente, estas se entenderán siempre que significan una forma de impedimento a las tareas de bomberos para mejorar de mejor manera esta regulación. ¿Ah? Pero yo creo que tiene que ir una combinación de lo que ya está vigente y también tener en vista cuáles son los bienes jurídicos que están en juego. Yo creo que por ahí debe ir la forma de poder resolver un problema como este. Muchas gracias, Enrique. Señor secretario. Una pregunta a Enrique. Si él considera que a partir del inciso segundo, el 269, se podría aplicar la regla del artículo 74 en materia de concurso real, porque si no ya estaría solucionado en el Código Penal. Porque si vamos a las reglas generales del delito de maltrato o vamos a las reglas generales del delito de lesiones, más este delito especial del inciso segundo, mal ubicado, podríamos reubicarlo, ya el artículo 74, al sumar las penas, importaría una... Porque si usted provoca una lesión o maltrata directamente a un bombero, está dificultando o está impidiendo su labor. Se está cometiendo... ¿Es así? ¿Usted lo observa de esa forma o es necesario efectivamente una redacción nueva en el código que tratara el maltrato o la lesión de un bombero? Claro, lo que pasa es que ahí tendríamos un problema, efectivamente, como usted señala, señor secretario, en relación a hipótesis concurrentes y eventualmente resolver ese concurso aparente de normas. Una solución sería, por ejemplo, decir, mire, ¿sabe qué? Se incurrió en esta conducta de impedir la labor del bombero, pero si resulta que esa conducta que impidió la labor del bombero consistió en que efectivamente le propiné un golpe de tal naturaleza que lo dejó, digamos, por ejemplo, inconsciente, él no pudo cumplir su función y naturalmente yo probablemente incurrí en un delito de, a lo menos, de lesión simplemente grave, ¿cierto? ¿Ah? Porque si no va más allá de 30 días, naturalmente se entiende que ese es el carácter que tiene esa lesión. Entonces, en ese contexto, la pregunta es para el juez. ¿Por qué respondo? ¿Por ambos delitos separadamente? ¿O se entiende que el hecho de haber lesionado al bombero es de tal entidad por la pena que va asociada a ello y por lo tanto absorbe esta conducta que es más, digamos, por así decirlo, con menor penalidad? Es una discusión que se puede dar en el contexto de un juicio. Naturalmente, si se tiene que penar separadamente cada conducta, eventualmente la conducta más grave absorbe la de menor intensidad. Es un problema típico de concursos que se plantean, digamos, en la discusión de los casos, pero eso naturalmente conforme a las reglas generales podría ser una posibilidad que se solucione por esa vía. A lo que voy yo es que en el fondo lo que está tipificado actualmente en el código respecto a impedir o obstaculizar la labor del bombero se refiere netamente a esa finalidad que tiene, que es, y lo dice la ley, en el fondo cuando la conducta va destinada a combatir un siniestro, otro tipo de calamidad o desgracia, y ¿qué es lo que pide el tipo penal? Que constituye un peligro para la seguridad de las personas. En definitiva, se trata un delito que no exige resultados, sino que en el fondo está hablando de un peligro concreto que podría haber afectado al impedir la realización de la tarea del bombero. ¿Me entiende? Entonces, en el fondo tiene otra finalidad, es un delito, una forma de punición anticipada. Si en los delitos de peligro no se produce un resultado, sino que es la probabilidad o ese riesgo incrementado que el legislador en determinados contextos adopta y dice, en realidad, vamos a castigarlo de esta manera. El caso más evidente es, por ejemplo, la conducción en estado de ebriedad, sin producir ningún tipo de lesiones. Ahí lo que está en juego es el riesgo de, puede que yo me tome 5 litros de vino y llegue a mi casa sin problema, y resulta que no maté y no lesioné a nadie. Pero en el fondo lo que me está diciendo ahí es que usted incrementó el riesgo. Y eso es lo que yo estoy castigando. Ahora, que es súper discutible, ¿ah? Pero el punto es que, en definitiva, la tendencia actual es a crear este tipo de figuras, que en definitiva, a mayor riesgo, o este riesgo incrementado, se sanciona penalmente. Y lo que establece esa figura, en cierta medida, es eso. El impedir la actividad de un servicio público de tal relevancia como el bombero puede traer aparejada una consecuencia. Y por lo tanto, el legislador dice presidio menor en su grado mínimo medio, ¿cierto? De 61 días a 500, hasta 3 años de presidio. Sí. Oye, muchas gracias, Enrique. Yo lo que les quiero proponer, vamos a continuar con la discusión. En un primer momento la Junta Nacional obviamente está de acuerdo con amparar de mejor manera y proteger al voluntario bombero en el ejercicio de sus funciones. En la próxima sesión le vamos a pedir a la Junta Nacional que en su oportunidad entregue un informe más completo, sin perjuicio de que en el intertanto, como ha sido tradición en la comisión también, podamos ir trabajando una indicación sustitutiva
en conjunto con el profesor Aldunate, con la Junta Nacional y con los miembros de la comisión, en orden a poder sacar algo, y ahí el secretario va a jugar un rol importante. ¿Les parece? ¿Se acuerda entonces? Habiéndose cumplido el objeto de la sesión, esta se levanta.